¿Qué tal? Los saludamos desde el norte de la ciudad de Bogotá en una nueva transmisión de Semana Noticias, esta vez con el precandidato presidencial Sergio Fajardo, que habla por primera vez luego de esa ratificación del fallo de la Contraloría, y lo hizo de una manera particular. Usted lo dijo, no acostumbro a leer comunicados que escribo, sino que pues lo hace de manera espontánea. En esta oportunidad sí lo hizo, leyó un comunicado y me llamó la atención para arrancar, doctor Fajardo, que usted dice que hay una jauría de las IAS detrás de usted. ¿Cómo es esto de la jauría de las IAS? Pues yo no sé, la palabra jauría termina en IA, pero jauría está más bien referida a un comentario que hizo el señor Contralor hace poco, donde en un auditorio pues muy serio y muy riguroso dijo que su mamá le decía que si tenía miedo que consiguiera un perro y que él tiene 8 perros, o sea, pues es una jauría, es por eso la palabra jauría. Bueno, arrancamos, yo tomé nota de su comunicado, está en su comunicado y algunos capítulos que justamente resultan de relevancia en todo este asunto. Usted ha dicho que hay un problema en la institucionalidad del país, que es necesario reformar la institucionalidad del país, de la institucionalidad. ¿A qué se refiere puntualmente y cuáles instituciones son las que deberían afectarse con esa reforma? Que las IAS tienen que tener un deslinde claro, transparente del Poder Ejecutivo. Lo pongo como ejemplo. Nunca un amigo mío sería fiscal o contralor o procurador o procuradora. Eso es un obstáculo muy grande para la transparencia y para la lucha contra la corrupción. Bueno, ahora, usted dice que su caso en particular ya estaba cantado, que ya se sabía lo que iba a pasar, usted ya todo el país tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir. Ahora, ustedes toman la decisión de irse para la comisión, para las instancias internacionales o insistir allá para que se respeten sus derechos. Claro que sí, y es un derecho que yo tengo, entre otras, ir a una instancia internacional, porque Colombia tiene que respetar la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que ha señalado que una autoridad administrativa no le puede quitar los derechos políticos a una persona. Eso fue el caso de Gustavo Petro en una oportunidad anterior, y ese es un derecho que yo tengo y es un derecho al que estoy apelando. De hecho, ya desde hace un tiempo iniciamos todos esos trámites porque esta actuación no se corresponde con lo que tiene para mí que ver en un Estado democrático el derecho a la defensa de las personas, a la transparencia y la independencia de los poderes. ¿Y estaba cantada la decisión? ¿Ya estaba cantada? Total. Nosotros sabíamos cuándo le iban a sacar. El domingo pasado era el cónclave, estamos en encuestas y nunca es un accidente. Eso no es que hagámoslo hoy, no, calculan cuándo, en qué momento salir a los medios, dejar el fin de semana flotando la noticia alrededor de uno, porque si entregan 2.100 páginas, usted me llama a mí y me dice, mire, acaban de decir esto, ¿usted qué dice? Y le digo, pues, ¿qué puedo decir si no he podido leer? Porque además no le mandan a uno primero para que se informe, sino que primero van con los medios de comunicación, van filtrando noticias por muchos medios y entonces pues ese es un hecho donde usted, entre comillas, está indefenso. Pues ¿cómo respondo yo a algo que no he visto, que no he estudiado, que se tiene que mirar con abogados? Entonces todo eso fríamente calculado, ahora y la vez pasada, eso es así. Exacto, y usted dice dentro de eso fríamente que estaba calculado, también hay un capítulo que está relacionado con el cartel de la toga. ¿Cómo aparece el cartel de la toga aquí? No entiendo. Le explico. ¿Por qué estoy hablando yo hoy en los términos que hice, cuando yo siempre he sido una persona que ha mantenido en reserva todo este tipo de discusiones, respetuoso de las instituciones? Yo he sido respetuoso de todas las personas en general en la vida, pero en particular en la vida pública, con sus poderes, con la responsabilidad que tienen. Yo creo que es una obligación para una persona que es un servidor público respetar las instituciones, hecho que hoy lo que vemos en Colombia es el desprestigio total de las instituciones. La mayoría de la gente no cree en nada, la mayoría de la gente desconfía de todas las personas que están en lo público, empezando por el Congreso, los partidos políticos, la Contraloría, la Fiscalía. Eso es dañino para una sociedad. Cuando usted no cree en quienes conducen, estamos en un problema muy grande. Entonces yo eso siempre lo he hecho y lo hice juiciosamente. Yo quiero ser presidente de Colombia, yo sé que tenemos que recuperar la confianza en las instituciones y yo sé que la mayor riqueza que yo tengo en la vida es la confianza, que es lo que me están tratando de atacar. Porque con todo esto, ¿qué pasa? Miren, yo no estoy hablando del programa, estoy hablando de investigaciones. ¿Y qué es lo que buscan? Lo están investigando, por algo será.
Yo me he destacado por luchar contra la corrupción y al que lucha contra la corrupción, que lleva toda la vida haciéndolo, lo están investigando. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Y después pasan a decir, no, está inhabilitado. O sea, todo esto es para sacar. Ahora, hace un par de meses la periodista María Jimena Duzán, en un podcast que tuve con ella, me señaló y me dio una información acerca de a Fajardo lo quieren joder. Y esto viene desde el 2016, cuando yo dejé de ser gobernador de Antioquia. Y me estuvo contando una información alrededor de que me quieren joder. Muchas de estas cosas circulan aquí en Bogotá. Hay mucho chisme, mucho comentario. Aquí vienen todos los políticos de todas partes, aquí vienen los congresistas, están los medios de comunicación nacional y se hablan muchas cosas. Aquí están los poderes de nuestro país. Entonces, pues muchas de esas cosas yo había escuchado, pero cuando ya empecé a escuchar esa información de la forma como ella me la presentó, dije, esto aquí yo ya no puedo ser simplemente un espectador juicioso, pasivo, el decente. Soy decente y sigo siendo decente porque lo hago con decencia, pero yo tengo que reaccionar. Y entonces voy pegando lo de la Contraloría con esa información que ella me dio. Y por eso aparecen juntas, porque esa información me hace a mí mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Entonces, por ejemplo, ahí en el texto que leí, digo yo, ustedes ya recuerdan lo que pasó con el fiscal anticorrupción, es que es dramático. Perdóneme, en nuestro país el fiscal anticorrupción fue capturado por corrupto, la persona que tenía la capacidad de investigar a todos nosotros, y era un corrupto. Ahora, él pues ha pagado, quiere colaborar, se ha arrepentido y es también legítimo. Tiene derecho a reconstruir su vida, a darse una oportunidad por él, por su familia. Entonces yo le pregunto, ¿quién lo nombró? ¿Qué instrucciones le dieron y quién le dio las instrucciones? 3 preguntas sencillas. ¿Está colaborando con la Fiscalía? Yo no. A ver si puede responder esas preguntas para que aprendamos mucho, porque eso fue el llamado cartel de la toga que le hizo un daño muy grande a la justicia. Por fortuna, pues ya eso va quedando atrás y yo confío en las instituciones. La gran mayoría de las personas en todas esas instituciones son gente honesta, preparada, pero hay un mundo que está asociado con la corrupción. Entonces por eso fue que empecé a pegar las cosas y por eso aparece la Fiscalía aquí en este caso. Y aparece esa conexión del cartel de la toga con Luis Gustavo Moreno, que sería el protagonista en todo este asunto. Pero ahora justamente la institución que lo tiene a usted en este momento dando estas declaraciones, la Contraloría de Felipe Córdoba. Sí. ¿Quién es Felipe Córdoba en todo este escenario? Bueno, es información pública quién es, y hay perfiles y todo eso, pero yo entonces empiezo a pegar piezas del rompecabezas para ir viendo y entendiendo lo que está ocurriendo. Entonces empiezo a mirar una serie de casos que ocurren y digo, esto no es una coincidencia, aquí hay algo que ya viene y de hecho viene desde atrás. Doy ejemplo. Yo tengo varios ejemplos para ilustrarlo y son ejemplos pues que están documentados, pero por ejemplo en el 2017 el señor Córdoba era auditor general de la República, ha tenido cargos muy importantes, auditor general. Y como auditor general salió, yo creo, más allá de sus competencias y sale a los medios de comunicación, con todo el despliegue, por supuesto, campaña presidencial en ese momento, y dice que Sergio Fajardo, que fue gobernador de Antioquia, utilizaba la pauta del departamento para su beneficio propio. Falso. Y nosotros demostramos que es falso, porque incluye en la pauta del departamento de Antioquia una cantidad de instituciones que son autónomas, que no tienen nada que ver con el gobernador, diciendo como si todo eso fuera pauta, entre comillas, para mí. Nunca corrigió esa información. 2, sale y dice, todos los medios de comunicación, porque si el auditor va a hablar aquí en Bogotá, todos los medios van allá. Y lo que dice es que aportan a mi campaña y yo después les doy contratos. La expresión máxima de la corrupción. Una persona, mire, este señor aportó a la campaña y después tenga su contrato. ¿Qué es eso? Corrupción, pero pues... Y entonces la pone en público. Y entonces señala y nosotros demostramos que eso es falso. ¿Qué busca con eso? ¿En qué momento? Con ese despliegue, pues por supuesto afectarme a mí. ¿Y qué está afectando? La confianza en mí. ¿Sí? Entonces todas estas cosas van pasando y empieza a ocurrir este proceso en la Contraloría y nosotros señalamos cómo fue el veedor que hizo que se llevaran el caso de Medellín y Antioquia para Bogotá, la forma como se han venido tomando decisiones, las figuras que han aparecido alrededor de todo este proceso.
Yo puedo dar todos los ejemplos, pues no quiero cansarlos a ustedes, pero ahí están en el texto, ya lo he explicado de manera extensiva. Todo eso, péguelo y usted dice, aquí hay una persecución política. A mí me quieren sacar. Y me quieren sacar porque soy un problema, porque soy estorbo. ¿En qué sentido? Porque estoy hablando de lucha contra la corrupción. Porque estoy develando que estas cosas pasan y que esto no puede pasar en nuestro país. Y para la mayoría de las personas en el país es muy difícil entender todo esto. Porque un ciudadano común y corriente, ¿cómo entiende qué pasa en una Contraloría? ¿Cuáles son los poderes? ¿Cómo se llega allá? En el mundo de la política se sabe. Es que somos 50 millones de personas en todas partes de Colombia y solamente llega el mensaje, lo están investigando, ¿por quién será? Y eso no es correcto. Y yo tengo que salir a reivindicar mi trabajo, mi vida pública, mi honra y mis derechos a aspirar a ser presidente de Colombia. En esos nombres, en esa lista, o esa lista de nombres que aparecen ahí, o esos capítulos, pues usted menciona a uno que me llamó la atención, y en la forma en que logró meterse en todo esto, Juan Carlos Calderón en España. Sí. De cómo llega a él y cómo se convierte en ese veedor que abre pues la investigación, o que inicia esa investigación por el caso de Hidroituango. Y eso pues está puesto en una recusación que nosotros hicimos, y de hecho pues aprovecho la oportunidad para decirles que todo esto lo vamos a poner en la página web para que lo mire quien quiera. O sea, ahí va a estar las 2.500 páginas del fallo de primera instancia, las 2.100 páginas del fallo de segunda instancia, toda la defensa nuestra, todo lo que hemos hecho. O sea, todo esto va a estar ahí. No estoy escondiendo nada. El señor Juan Carlos Calderón España, a quien yo no conozco, sí, y esto, la información me la dieron. Entonces, resulta que él fue el veedor ciudadano que pidió que pasaran, que revisar bien cuáles fueron las razones por las que él pidió un control excepcional, ¿sí? Y resulta que este señor, un mes antes de ir a pedir ese control excepcional, pues imagínense dónde estaba. Estaba en el Consejo de Estado, siendo uno de los defensores del Contralor, porque tenía su nombramiento, estaba en cuestión y salió, él era uno de los defensores del Contralor para que ratificaran su nombramiento. Y ese mismo señor escribe un libro, antes de todo esto, sobre veedurías, y adivinen quién le escribió el prólogo, el señor Contralor. Y ese es el veedor ciudadano consternado que va allá a pedir que se dé ese traslado, que se hace inmediatamente. Y de ahí para adelante, pues investigue qué ha pasado. Hay contratos, lo que alcancé a leer sí, en el documento es que hay contratos también. Y ahí está todo eso en la recusación que nosotros hicimos, ahí está todo elaborado. Repito, yo no estoy hablando de nada que no esté en algún lugar escrito, y además información pública. Así como presenté, por ejemplo, el caso de un señor que yo nunca en mi vida he visto, Cristian Castro Mejía, me aprendí el nombre. Pues resulta, fíjense cómo funciona la Contraloría, para que ustedes tengan en mente lo delicado que es la transparencia, la justicia, la separación de poderes. Y era entonces, hay una primera instancia que nombra al señor Contralor dentro de la Contraloría unas personas para que hagan la investigación. Ya he señalado varias fallas y ahí están en el texto en esa investigación. Y después hay una segunda instancia. Entonces a usted lo condenan acá y puede apelar a la segunda instancia que él mismo nombra dentro de la misma Contraloría. Son 3 personas. Una de las personas que él nombró, que no hace parte de la planta de la Contraloría, sino que llegó allá por contrato, se llama Cristian Castro Mejía, a quien, repito, yo no conozco. Pero aparece el perfil del señor Cristian Castro Mejía y muestran cuál es su origen, de dónde viene, cómo ha estado con él, cómo llega a anticorrupción. Si no me equivoco, discúlpeme si me equivoco y estoy dispuesto a rectificar si me equivoco, pero entre su formación está abogado con marketing político. Y va a definir con otros 2 el caso de Hidroituango, la dimensión de este problema que nosotros tenemos enfrente. Y lo nombra. Pero le hacen el perfil, muestran todos sus nexos políticos, toda su historia, y lo cambian porque se dieron cuenta pues que estaban dando papaya. Lo cambian y lo mandan a vacaciones. Ese mismo señor, todo esto para ilustrar, saca a los 2 días del fallo un meme. Ahora se habla en memes también, ¿cierto? Y el meme dice lo siguiente: sale este niño Janfrey, que se volvió popular en las redes. Yo no sé si todo el mundo sabe quién es Janfrey, yo no sabía hasta que me mostraron. Y entonces se volvió popular en las redes porque es un niñito afro que camina muy simpático. Y entonces el meme que él hace es el siguiente: hombre Janfrey, ¿por qué estás caminando así tan contento, tal cosa? Y él pone diciendo lo siguiente:
porque la Contraloría demostró que Fajardo es responsable por 4.3 billones de Hidroituango. Ese es el meme del señor que trabaja en la Contraloría, está anticorrupción, era el que me iba a investigar en este caso, y esa es la forma como se expresa. ¿Ustedes qué pueden concluir de eso? Yo se lo dejo a ustedes. Claro, doctor Fajardo, ya para terminar, usted dijo, ya no me va a quedar quieto, ya se cansó de que pues, hicieran esa cantidad de ataques. ¿Usted va a responder, digamos, de alguna manera por la vía legal? ¿Va a denunciar? Pues, digamos, muchos de los casos han terminado engavetados y, sin embargo, las investigaciones sí se le hicieron a usted. ¿Va a reaccionar de manera legal ante todo este asunto? Pues ya dice, voy a ir a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, voy a utilizar todas las instancias legales que yo tengo, los recursos, ya vamos a jueces, ya nos vamos a salir de IAS y vamos para jueces, que yo tengo todo el respeto, ¿sí? Y allá nos van a tramitar el caso a todos los que estamos involucrados dentro de todo esto. Pero ya era el momento de que yo hablara, porque es que yo también tengo, en medio de la responsabilidad que tengo con nuestro país y lo que yo quiero a mi país y quiero ser presidente de Colombia, pero también hay momentos que dice, esto ya es una aberración dentro de todo esto. Y por eso lo estoy haciendo, y lo estoy haciendo público, y estoy haciendo estas afirmaciones, que todo está ahí, todo está para verse. Y en el futuro de esa decisión de la Contraloría, por ejemplo, ¿la comisión puede tumbar esa decisión? ¿O cómo se pueden ustedes, permítame la palabra, salvarse de ese chicharrón? La comisión lo que va a decir es, usted no puede quitarle a él derechos políticos a partir de esta investigación que usted está haciendo acá. Y se dará el trámite que se tenga que dar en todas las instancias y tenemos que responder. Por supuesto que esto para mí es un esfuerzo. Esto no es agradable para nadie. Y por eso muchas veces tantas personas que no deciden no entrar a la vida pública, porque mire todo lo que pasa, y todo porque usted está enfrentado a unos poderes políticos, porque estamos enfrentando el clientelismo, que es la puerta de entrada a la corrupción, y mire lo que me toca a mí enfrentar, pero yo ya estoy aquí, y yo me decidí entrar a la vida pública, y la he honrado, y me siento orgulloso de lo que hemos hecho, con toda esa trayectoria, con las dificultades que podamos haber tenido, los errores por supuesto que se cometen, pero a mí ¿quién me defiende? ¿Quién me defiende? Tengo que salir yo a poner la cara como la pongo siempre y convocándolos a ustedes a que renovemos esa confianza, porque esa es la mayor riqueza que yo tengo. Yo no tengo más, yo no tengo los que me estén cuidando, yo no tengo influencias en ninguna parte, tengo yo una sola influencia, en ninguna parte. Yo nunca en mi vida he llamado magistrado, yo no conozco a nadie de la corte, nada, yo soy respetuoso de las personas, pero ¿quién me defiende a mí? Pasa todo esto y ¿yo qué? Y me toca, y sé el tamaño de lo que estoy enfrentando, ¿usted imagina lo que me van a atacar y me van a agredir? Pero bueno, yo tengo que poner la cara. Doctor Fajardo, muchas gracias por estar con Semana Noticias. Gracias. Bueno. Mucho gusto. Pues ahí está el doctor Sergio Fajardo, el candidato presidencial, ha dicho que no se retira, que va a mantenerse, que se defiende, que se cansó de callar tantos ataques de varios sectores y que mantiene su candidatura. Tal vez eso es lo más importante, dice que se va a quedar y que va a seguir adelante por la carrera presidencial.